Buenos días, aprendices. Hoy vamos a hallar las componentes de un vector en las direcciones de los ejes. Imaginemos que tenemos un vector. Puede ser una fuerza física que forma un cierto ángulo con el eje X, alfa. Este es nuestro eje X. Este sería nuestro eje Y. De momento vamos a simplificar, estamos en el plano en lugar en el espacio para hacerlo más sencillo. Y esta fuerza tiene un determinado valor, 5 newtons, por ejemplo. 5. Y a nosotros nos interesa conocer cuánto valen sus componentes en las direcciones de los ejes. La componente de este vector en la dirección del eje X es la proyección del vector sobre el eje X, acordaos del otro día lo que hablábamos, sobre producto escalar y el significado que tenía, y era la proyección de un vector sobre otro. Bueno, pues esto tiene algo que ver. ¿Y cuál sería la otra componente? La componente del vector en la dirección del eje Y es la proyección del vector, pero en este caso sobre el eje Y. Y ahora se trata de saber qué valor tienen esas componentes. Esta sería, si a este vector le damos U, este es nuestro vector U, esta sería la componente del vector U en la dirección del eje X, y esta es la componente del vector en la dirección del eje Y. Y nuestro problema de hoy consiste en calcular cuánto vale U sub X y cuánto vale U sub Y. Porque nos es más sencillo manejar vectores que tienen las direcciones de los ejes para sumarlos y restarlos con otros, que no manejar vectores que llevan otras direcciones diferentes a la de los ejes de nuestro sistema cartesiano. Entonces, muchas veces vamos a tener que hacer esto en problemas, por ejemplo, de física de cargas, cómo sumar cargas en un campo electrostático, o en temas de fuerzas, cómo sumar fuerzas aplicadas sobre un carro, sobre un coche, sobre un caballo, o en unas barcas que están tirando en direcciones, cruzando un río. Hay muchos problemas en los que vamos a tener que utilizar la descomposición de un vector en sus componentes, porque luego nosotros lo que sabemos ya es que el vector U es el resultado de la componente U sub X, es el vector unitario, el Y, en la dirección del eje X, y es el vector unitario, el J, en la dirección del eje Y. La componente del vector en la dirección del eje X multiplicado por el vector unitario en esa dirección, más la componente Y multiplicado por el vector unitario en la dirección del eje Y, nos va a dar el vector que nosotros tenemos, que sabemos que vale 5. Bueno, trigonometría, aplicamos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí. En este triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, este es uno de los catetos, este es el otro, y este ángulo lo conocemos y sabemos el valor de la hipotenusa. Y ahora nosotros queremos calcular este cateto, es el cateto que está contiguo al ángulo que tenemos. Por trigonometría nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo dividido por la hipotenusa. Esto justo es nuestra componente en la dirección del eje X dividido por la hipotenusa. Es decir, coseno del ángulo alfa es cateto contiguo al ángulo dividido por el valor de la hipotenusa. Si despejamos de aquí, la componente U sub X es el producto de lo que vale en módulo nuestro vector, 5, por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Por lo tanto, ya sabemos, voy a poner esto aquí, este es el eje Y. La componente U sub X es lo que vale el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Esto es nuestro 5 de aquí.
¿Y cuánto vale la componente? Ahora borro esto. ¿Cuánto vale la componente U sub I? Por trigonometría de nuevo sabemos que el seno del ángulo alfa será el cateto opuesto, que es este cateto, dividido por el valor de la hipotenusa, es decir, U sub I partido por 5. Despejamos U sub I es, de 5 pasa multiplicando, 5 seno de alfa. Por lo tanto, la componente U sub I es el módulo de nuestra hipotenusa, que es el valor, el módulo del vector, por el seno del ángulo que forma con ese eje. ¿Ha quedado claro cómo descomponemos un vector en sus componentes? Pues haremos algunos problemas sobre esto más adelante.